Antonio por haber hecho una librería que es como un templo y que es un lugar maravilloso, de los mejores que hay en el mundo para los que amamos los libros, y gracias por habernos dado hospitalidad y acoger esta presentación. Este es el primer acto público del INCE desde que dejó de pertenecer a 14 aventureros que metieron dinero antes de la crisis y lo perdieron todo por el camino, pero que tras estar casi en quiebra hace 3 años, ahora se ha convertido en una empresa con beneficios que funciona bien. Quiero dar las gracias a Bernardo Domínguez, el propietario de Mapas Ediciones, que compró la editorial y me convenció para que yo siguiera trabajando en este sello, que es una parte de mi vida y que estoy encantado naturalmente de continuar trabajando. Quiero dar también las gracias a 2 personas sin las cuales el libro no habría salido tan perfecto como está, y trabajando a destajo, fines de semana incluidos, vacaciones incluidas, etc. Marina hizo el prodigio de escribir el libro en apenas 2 meses y medio, 3 meses. Tuvimos el primer borrador, era un acto de inspiración y lo escribió rapidísimamente. Y llegó como llegó. Yo te tengo que agradecer, Marina, que nunca te quejes de la cantidad de tabarra que te doy cada vez que me mandas un manuscrito y le digo que le tienes que dar la vuelta entera, y que cambies esto, que cambies otro, y hasta te escribo un diálogo. Ella, que es una persona inteligente, no me hace ni puto caso, pero acepta repensar las cosas. Y entonces, a una rapidez también de vértigo, es capaz de plantear cosas que yo le decía y otras que no, y siempre acertando mucho más que lo que yo le digo, y rehace la novela. Lo hizo en un mes, en menos de un mes. Pero claro, había que afinar el texto hasta el final y corregir todo. Yo creo que en la edición española no es normal que ningún libro salga corregido 4 veces a nivel de pruebas. 4 o 5 fueron. Y cuando ya íbamos a imprenta, yo me di cuenta que de nuevo había metido yo la pata y hice 3 peos ya al revés de como tenía que salir, y lo corrigieron la gente del taller, que se portaron muy bien. Antes del trabajo de María Jesús Rodríguez, que está por aquí, en la corrección de pruebas, para María Jesús, trabajó también a destajo brutalmente, fines de semana, sin parar, una persona que hizo lo que yo hubiera sido incapaz de hacer. Los textos de Marina hasta ahora los revisaba yo, palabra a palabra, frase a frase, coma a coma, acento a acento, y yo no me sentía capaz, porque no tengo el conocimiento necesario en absoluto, para revisar un texto escrito en una prosa cervantina. Hasta donde queramos llamarle cervantina a una prosa, pero una prosa cervantina, la verdad. Yo era incapaz de hacerlo, entonces le pedí a Gemma Pellicer que tuviera la paciencia de utilizar sus conocimientos enormes y su capacidad de trabajo y de fijarse en los detalles, y ella trabajó el libro junto con Marina y luego entre yo en un trabajo de equipo extraordinario que yo no había visto nunca hacer de esta manera. A diferencia de muchos escritores españoles, que son sobre todo escritores, en el peor sentido de la expresión, es decir, aspiran a tener una plaza en su pueblo con su nombre o aspiran a un sillón en la academia, Marina pertenece a otra estirpe de escritores, aquellos que no escriben ni para ganar dinero ni para tener un sillón en la academia, sino para no suicidarse. Una forma bestia de decirlo, pero para ella la escritura es una necesidad de entender el mundo. Es parte de su vida, está su alma entera en los libros que escribe. No escribe por deporte, escribe porque no puede no escribir. Eso es una cualidad muy, muy especial, y hay unos cuantos escritores en el mundo, tampoco tantísimos, que son así. Eso la distingue y eso hará que su vida como escritora no vaya a ser nunca fácil, su vida como persona tampoco, etcétera, etcétera. Pero su arrojo, su valentía, su temeridad, por ejemplo, al atreverse a escribir una novela sobre los personajes de la obra de Marina, yo creo que hay que entenderla
en distintas dimensiones, ¿no? Primera y principal en el conjunto de su obra, de su cuarto libro. Yo creo que es una obra distinta de las anteriores, pero que tiene también mucho en común con las anteriores, ¿no? Por aquí aparece Hiroshima, que es un tema en sus libros de cuentos, en su novela anterior, etc., ¿no? Pero también yo creo que hay que valorarla sobre todo en el conjunto de lo que es la narrativa, la nueva narrativa española, los autores más jóvenes, incluso de la internacional, ¿no? De esa narrativa globalizada. Yo he dicho por escrito, y no me arrepiento, que cuando muchos de los escritores que hoy, jóvenes que hoy leemos y que aparecen constantemente en la prensa, di el plazo de 15 años, ¿no? Nadie los leerá y nadie les prestará atención. Creo que si no se tuerce Marina y sigue escribiendo libros tan ambiciosos como los 4 que he escrito hasta ahora, pues seguiremos interesándonos en su obra. Creo que no me voy a equivocar. Bueno, esta novela yo creo que es una novela peculiar por muchas razones. Quizá la primera lectura y más obvia es que coge a los dos personajes celebérrimos de la historia de la literatura universal, Don Quijote y Sancho, y los trae al presente, los pone en Manhattan, los pone en la isla donde Marina vive. Por tanto no es una de esas novelas exóticas que, aunque son muy aficionados también algunos escritores españoles, que pasan un fin de semana en Tokio y nos escriben una novela sobre Tokio, ¿no? Yo creo que aquí hay un conocimiento profundo de la ciudad, y la novela tiene, aunque no sea lo más importante ni mucho menos, también una visión, un recorrido por lo que es Nueva York y lo que son sus habitantes, un Nueva York apocalíptico y un Nueva York, yo creo, alegórico, ¿no? Y estos personajes disfrazados en la primera parte de la novela como personajes célebres del cine, de la Guerra de las Galaxias, y con la Biblia en la mano, siguiendo la lectura de la Biblia que Don Quijote ha encontrado, pues, en fin, se ponen a desfacer en tuertos, ¿no? La estructura de la novela es semejante a la conocida, al clásico conocido, pero el resto es, yo creo, completamente distinto. Yo creo que es, por un lado, una novela clásica y una novela moderna a la vez. Una novela que yo creo que tiene componentes realistas, pero que no es en esencia una novela realista, sino que es una novela simbólica y una novela fundamentalmente alegórica, que yo creo que habla del presente. Yo creo que habla de los males del presente. Y efectivamente Don Quijote lo que hace es, junto a Sancho Panza, en unos diálogos hilarantes, divertidísimos, y que tienen siempre el sabor de lo clásico y de lo antiguo, pero que no se limita, porque hubiera sido un fracaso eso, a remedar el estilo cervantino, sino que es dando la atmósfera y el sabor de estas conversaciones, va más allá, ¿no? O sea, es una lengua, y esto es importante en la novela, pienso yo, que es clásica, pero que a la vez es moderna, es contemporánea, se lee con mucho gusto. Una novela amena, porque tiene una novela de trascendente, pero a la vez también humorística, llena de humor, en fin, una novela muy divertida, llena de imágenes extraordinarias, una novela muy visual. Yo creo que es una novela que se podría hacer una buena película sobre ella, de imágenes impactantes y de una gran belleza, y de frases que inventa Marina, que podían haber estado en el Quijote, pero que son de ella, ¿no? Incluso el tonto de Sancho Panza, es lo que tiene de tonto, a veces se convierte en un sabio y un individuo brillante, incluso poético, y dice algunas cosas maravillosas que Don Quijote se queda espantado y extrañado de que este discípulo tontarrón, a menudo y pesado, no sea capaz de llegar a estas sutilezas del pensamiento. Bueno, y es una novela también que es la reescritura de un clásico. Yo creo que esto es una técnica que la posmodernidad, que no sé muy bien lo que es, por cierto, después de leer 300 libros sobre esta materia no he logrado entender muy bien qué es la posmodernidad, pero bueno, en fin, es la reescritura de un clásico, pero es un libro sobre el presente, es un libro actual, ¿no? Yo creo que Don Quijote y Sancho Panza es una excusa para hablar de toda una serie de cosas que nos preocupan a todos, las grandes cuestiones que queramos que no se me da muy bien improvisar, y bueno, también tendré que hacerlo porque bueno, recientemente he sufrido la pérdida de mi gran amigo Ignacio Padilla y ando regular nada más. Pero gracias a todos por estar aquí, gracias por supuesto a Enrique, a todo el equipo de Malpaso, a las correctoras María Jesús, Gema, que ha sido impresionante el trabajo tan rápido, además, ya no solo en calidad, sino en eficacia
temporal. Y bueno, y gracias a Fernando, porque al final acabamos juntos en las presentaciones y bueno, estoy muy agradecida desde el principio porque pues por esa sinceridad, ¿no? que se nota cuando una crítica es sincera. Y bueno, yo he ido apuntando algunas de las cosas que has ido diciendo porque pues tampoco había preparado nada y tampoco soy yo muy consciente de lo que he hecho justo después de escribir un libro, así que ¿sí? ¿Se escucha mejor? Y bueno, él ha dicho algo que me parecía importante, que era el hecho, y me pasó ya con la anterior novela con Lloro, que tenía lugar bueno, gran parte tenía lugar en Japón, y uno de mis principales miedos siempre fue exotizar, ¿no? O sea, decir, bueno, yo quiero escribir sobre Japón. Además, el personaje, bueno, hablaba en primera persona y era una japonesa, o sea que para mí eso siempre fue un gran temor, caer en la exoticidad. Y bueno, el temor se me quitó cuando se publicó Leche en Japón, ¿no? Y todo pues parece que está teniendo bastante buena acogida, está apareciendo en prensa, en buenos diarios japoneses. Y aquí pues es un poco también el temor, era menor porque bueno, yo vivo en Nueva York desde hace 14 años, al fin y al cabo mi cultura de todas maneras es occidental, ¿no? Pero bueno, me parecía interesante, aunque lo hayas improvisado, eso, ¿no? Que se note que es una novela que yo creo que es posible gracias a un conocimiento muy profundo de Nueva York, y no de la Nueva York, además, que estamos acostumbrados a leer, sino me he interesado bastante más en los barrios, ¿no? En los barrios más humildes. Yo vivo en Queens desde casi siempre, es mi barrio allí, y me interesaba hacer una novela un poco más periférica, ¿no? Que no hablara tanto de lo que es Manhattan, sino de lo que sucede alrededor, aunque el final pues, tiene que ver bueno, con la Torre de la Libertad, ¿no? Con the Freedom Tower, ¿no? Y otra cosa, bueno, pues pienso que ha hecho posible la novela es que conozco bastante bien el Quijote, ¿no? Yo creo que es el libro que he leído más veces, de hecho yo no suelo releer libros, y esto pues lo he leído muchísimas veces. Y fue importante para mí, no lo releí otra vez para hacer la novela, pero sí lo que hice fue que, bueno, como en Nueva York las distancias son muy largas, me parecía importante tomar el tono de la novela. O sea, me resultaba un poquito complicado lograr escribir en un lenguaje un poco arcaico, no ya por el lenguaje en sí, sino por el ritmo. Y lo que yo hacía, pues me conseguí un buen audiolibro, que yo sentía que el ritmo se acompasaba a la idea que yo tenía, ¿no? del ritmo en esos tiempos, cualquiera que fuera. Y bueno, iba escuchándolo y yo me daba cuenta que al llegar a casa y escribir, pues iba fluyendo muy bien, ¿no? Como si tuviera una especie de metrónomo en música. Y bueno, me parecía, pues, eso, teníamos el conocimiento de Nueva York, del Quijote, y después también yo creo que parte de la lectura de la novela picaresca, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esas son más o menos lo que ha hecho posible el libro de una manera más o menos natural, ¿no? ¿Qué más? He ido apuntando. La cuestión del lenguaje también, ¿no? Yo le decía a Enrique, cuando el libro ya estaba más o menos listo, le decía, a ver, Enrique, si yo me tomo a lo mejor, no sé, 5 meses o 6 meses más en estudiar
la cuestión del lenguaje cervantino, ¿no? Pues a lo mejor soy más precisa, ¿no? En las expresiones que se utilizaban, pero Enrique me lo dijo muy llanamente y yo pienso que es así. Y dije, bueno, es que, a ver, eso nunca se va a conseguir y de todas maneras lo que estás haciendo es un remedio, ¿no? O sea, me pareció que no tenía mucho sentido hacer de este libro un libro alcaizante, porque iba a restar frescura y fluidez, ¿no? Por ejemplo, estaba el tema bueno, normalmente estamos acostumbrados a escuchar desfacer en tuertos, ¿no? Pero el profesor Rico pues ya nos había explicado que no se dice desfacer en tuertos, sino desfacer tuertos, ¿no? Pero yo te pregunté, ¿te acuerdas, Fernando, cuando ni siquiera sabía yo que Paco iba a presentar? ¿Qué hago? ¿Dejo tuertos o entuertos? Y al final, bueno, que el correcto es entuertos, decidí dejarlo porque es lo que más, lo que no interrumpía la lectura, ¿no? Porque desfacer tuertos queda como un poco raro, ¿no? Entonces son esas cuestiones del lenguaje que, bueno, que sí, que es arcaizante, pero que a la vez pues, ha salido de una manera más o menos fluida. Me interesaba mucho también cambiar de registro. Los otros libros pues eran libros muy duros, pues no tenía mucho humor. Había gente que decía que tenían humor, yo no se lo veía, la verdad, pero bueno, no eran libros, no eran comedias, ¿no? Y aquí me interesa, no, tampoco fue nada premeditado, pero me salió así y me alegro, ¿no? Porque me ha gustado mucho trabajar con el tema de la risa. Me parece un arma muy potente para poder criticar sin mancharte. Y sobre todo en la sociedad donde vivo yo, norteamericana, ¿no? Pues me resulta muy útil, ¿no? No ya solamente como liberación, sino para poder lidiar con temas que de otra manera pues no sabría cómo lidiar porque son demasiado dolorosos. De manera que paradójicamente siento que este libro es más crítico de lo que lo fue Lloro, por ejemplo, ¿no? Que hablaba de una manera mucho más directa de la problemática de la bomba nuclear, del proyecto Manhattan y todo esto. Entonces, para mí este libro, como tú decías, sí, es comedia y detrás hay como mucha reflexión, ¿no? Me apetecía realmente hacer algo un poquito más distinto. Tiene también muchísimo diálogo, que yo no estaba muy acostumbrada a manejar el diálogo. Y nada, me he divertido mucho escribiéndolo porque ha sido como un libro muy vivo, que he escrito en una época malísima, que yo no sé cómo escribiendo yo me iba riendo y después pues ya terminaba de escribir y volvía a la realidad y digo, madre mía, qué desastre. Pero me lo he pasado muy bien y yo misma le agradezco mucho a los personajes que me hayan ayudado en el camino, no sé, de esos 2 o 3 meses, ¿no? Así que nada, ojalá les guste. Hay una cosa que ahora oyéndote me he recordado que es importante también en el libro. Quizás para el lector normal no lo sea tanto, pero para los profesores lo es más. Es un aspecto metaliterario. Eso a mí creo que tiene bastante importancia. No solo ya la reflexión sobre el uso del lenguaje, sino además yo creo que hay otra cosa que me ha interesado aún más, que es esa defensa de lo fantástico, ¿no? Es un debate que está ahora mismo en la literatura española, ¿no? Hay escritores que han apostado por los relatos reales, por usar la expresión de Cercas, ¿no? Y otros, en cambio, que han apelado por la fantasía, por la fabulación, por la imaginación. Se me ocurre a Luis Mateo Díez, ¿no? Podría citar otros, ¿no? Tú te decantas totalmente por la imaginación. Es una gran defensa de la imaginación. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, en fin. Y creo que efectivamente una de las cosas que he hecho más de menos en la narrativa española actual es una presencia mayor de la fabulación, de lo que Aristóteles llamó la inventio, vamos, de la capacidad de inventar, ¿no? Sin denotar por eso que la realidad tenga una presencia, en fin. Entre mis escritores favoritos está Rafael Chirver, que es un escritor crítico realista. Y sin embargo, yo creo que aquí yo creo que esta es una novela
que es como un soufflé que se levanta en el momento en que tú empiezas a dar una visión como alegórica apocalíptica del mundo, y entonces los personajes empiezan un poco a delirar, a inventar, a pasar cosas fantásticas. Sé que es una novela en principio realista, pero llena de elementos de lo fantástico y de lo alegórico, ¿no? Imágenes que parecen sacadas de William Blake, por ejemplo, ¿no? Y no sé, ese aspecto me gusta mucho en la novela, y creo que eso es lo que le da vida, lo que levanta el soufflé de la novela, ¿no? Eso me imagino que está hecho, claro, con plena conciencia y con, en fin. Sí, bueno, yo creo que el discurso de... A ver, a mí me gustan los retos, ¿no? Ya después si sale o no sale, pero intento en todo, ya no solo en la escritura, sino en cada aspecto de mi vida, pues marcarme retos que me hagan crecer, ¿no? Sin buscar necesariamente la aprobación, ¿no? Pero pienso que no se puede discutir que la pura inventiva, digamos, aunque no exista la pura inventiva, pero pues para mí tiene mucho más mérito que escribir una autobiografía. O sea, yo a veces estoy una hora pensando cómo será este personaje, cómo, obviamente, si yo escribo la historia de mi vida, pues eso va a ser muchísimo más fácil, incluso a nivel visual. O sea, es realmente complicado crear realmente un personaje, ¿no? O sea, crear a Don Quijote, yo no lo he creado, pero que Cervantes creara un personaje como Don Quijote, eso, bueno, pues, me parece, ¿no? Y de nuevo, yo también leo a todo tipo de autores, ¿no? Y los aprecio, pero sin duda me parece que la creación, cuanto más alejada esté de la realidad, pues para mí tiene más mérito, ¿no? Después hay también, yo creo, seguro que Ricky quiere decir también, ¿no? Pero hay un otro aspecto que me ha interesado mucho, que es cómo barajas lo popular y lo oculto. Lo oculto está ahí, claro, obviamente está en Cervantes, ¿no? En el Quijote, que es un punto de partida para hacer otra cosa, el personaje, en fin, es otra cosa después, ¿no? Y Sancho también. Pero constantemente en el paseo que hacen por la isla van, bueno, desde el mismo disfraz que ya proviene de la cultura popular, los sitios donde se paran, lo que ven en la escena en la discoteca o lo que sea, en fin, etcétera, ¿no? La música que oyen, en fin, todo eso, esa mezcla de lo clásico y lo moderno, yo creo que funciona muy bien en la novela, ¿no? Eso no es fácil de armar bien, de armonizar, y yo creo que está bien armonizado en la novela. A mí me llamó la atención desde el principio la gama de registros que hay en la novela. Porque hay, lo has mencionado de pasada, hay un momento elegíaco de Sancho, una escena realmente extraordinaria, que está Sancho en el Yankee Stadium, o no, ¿cómo se llama ese? ¿El Yankee? Okay. Con una metáfora del apocalipsis, porque ahí no hay nadie, está todo derrumbado, y tiene el punto tecnológico de que en la gran pantalla, en donde se verían repetidas las jugadas, se ven a Sancho y a Don Quijote. Don Quijote está tendido en el suelo, Sancho de repente cree que ha muerto. Ahí hay un monólogo de Sancho que es apoteósico, es realmente extraordinario. Claro, ese mismo Sancho dice comete los mismos errores al pronunciar palabras, etcétera, que en Cervantes, y sobre todo, pues es como el actor característico de las comedias, ¿no? Que mete la pata, es un holgazán, está siempre hambriento, etcétera. Pero luego eso se eleva a una potencia alegórica mediante técnicas casi surrealistas de construir escenas slapstick, incluso, vamos, es como de cine mudo, y cuando el humor era humor así, como para que un niño lo entendiera y también un anciano. Esta combinación de registros es la cosa que más me dejó perplejo. De todas formas, yo cuando trabajo con un autor una novela, necesito que pasen 3 meses para leerla. No puedo leerla ahora. O sea, que la volveré a leer dentro de 3 meses y ya te... Es muy buena pregunta, ¿no? Porque no, o sea, a ver, claro, obviamente yo manejo mucho el tema del anacronismo, ¿no?
Y yo, vamos, no tengo reciente mi lectura de Poeta en Nueva York, pero sí que en algunos versos yo sentí que Lorca era una especie de Don Quijote, por un anacronismo no ya temporal, sino espacial, ¿no? Entonces, bueno, sí, o sea, me imagino que hay un diálogo ahí entre lo que he leído, sobre todo de Poeta en Nueva York, ¿no? Puede haber también muchas imágenes lorquianas, ¿no? Andaluzas, de cuando, en fin, hay un momento en que describe los campos, ellos están en la estación central de tren y miran al cielo y ven las constelaciones, ¿no? Y se imaginan que están en los campos de su tierra, y esas imágenes también pueden ser muy lorquianas, ¿no? Entonces... No, lo que hay, yo creo que es lo que es esencial, me parece a mí, en Poeta en Nueva York, y es la visión de la ciudad desde el punto de vista alegórico, ¿no? O sea, yo creo que las imágenes que hay en Lorca, las metáforas, en fin, no digo que sean iguales ni que sean las mismas, pero un poco ver la ciudad a través de una alegoría de algo, no distinto, ¿no? Y yo creo que eso, la estancia de Lorca en Nueva York, ya se fue un poco, estuvo un año y parece que no aprendió apenas inglés, ¿no? En fin. Pero en cambio pues, seguramente entendió mucho mejor la ciudad que mucha de la gente que hablaba perfectamente el idioma, ¿no? Bueno, y yo creo que eso lo que tú has pretendido es un poco hacer una alegoría de lo que significa la ciudad moderna desde un punto de vista también apocalíptico, ¿no? Que está también en Lorca, por supuesto, ¿no? Entonces eso, más que la imagen concreta o la metáfora concreta, yo creo que la concomitancia está en esto, pienso yo. Entre risas y veras, esta es una novela que es muy cómica, pero que también es una novela muy reivindicativa, muy militante. De todas las maneras, en todas las historias hay algunas cosas, y es una novela que habla de la dificultad de vivir en el mundo moderno. Ese es su tema. Ese es su tema. Digamos, hemos construido un mundo en el cual vivir resulta todavía un poco más imposible que lo que ha sido siempre toda la historia. Y cómo de mal se vive ahora, que es lo que le pedía Juan Benet que escribiéramos cuando le pedían que fuera realista, hablando de viejas polémicas, del compromiso, etc. Es una novela muy reivindicativa y aprovecha cualquier circunstancia para colar ahí algún mensaje, como se decía antiguamente. Pero nunca forzado por nada. Digamos, es una novela que está desde la primera hasta la última escena cargada de intención. No hay nada que sea solo divertido. Y es muy divertido. Y es muy divertido. Bueno, hay, sin duda ninguna, como en tus libros anteriores, sobre todo en Lloro está muy claro, una defensa de los marginados, de los que no tienen nada, etcétera, ¿no? Del personaje del negro de Sudán, creo que es, ¿no? Sí, de Sudán. Que después cuenta que es un personaje inspirado, un personaje real, hasta, no sé, de una serie de personajes que aparecen en la novela, lo que se encuentra en Don Quijote, la señora esta que está presa en la cárcel, porque, por fin, bueno, pues en ese sentido es como el Quijote, ¿no? El Quijote es una novela llena de contenido crítico y da una visión crítica de la realidad y está a favor de los menos favorecidos por la sociedad, y en ese sentido tu novela yo creo que enlaza con otros, con los que para mí son los mejores escritores jóvenes, ¿no? Antes lo hablábamos, que curiosamente muchos de ellos son mujeres, ¿no? Pues Lara Moreno, Elvira Navarro, etc. Entonces, Cristina Morales, etc., ¿no? También hay hombres, cuidado. Pero bueno, en fin, que es una novela, son novelas complejas siempre, con una visión crítica y muy poco complaciente con la realidad. Y una visión, yo creo que es lo que a mí me gusta, más compleja del mundo, ¿no? En fin, entonces, eso pues cumple las expectativas del lector más exigente, pienso yo. No creo que entre tanto, ¿verdad? Porque es Nueva York como el imperio, ¿no? Occidental, entonces... Eso lo liquida en la primera escena, esa en la que después que a Don Quijote le regalan una Biblia en inglés. No, perdón, no. Sí, en inglés. Sí. Exacto. Lengua The del devoto sabe. Bible. Está aquí además, vamos. Sí, exacto, está en la portada. Por cierto, En inglés, además. debo agradecer, ¿alguien conoce el cómic Juez Dredd, del cual se ha hecho una película? Bueno,
los personajes se los contó Marina al autor de estos dibujos, y que es el dibujante español que hace este cómic que es famoso en el mundo entero, y que es un compañero mío de la mili, que nunca hablamos, pero yo le conozco, estamos ahí revinculados a través de Facebook, que es muy de vejetes, por cierto, además de ser de jóvenes, y entonces le dije, Carlos, que tenemos que hacer la portada de este libro y son nada menos que Don Quijote y Sancho Panza disfrazados con atrecho de la Guerra de las Galaxias. Eso es lo tuyo, ¿no? Y Carlos dice, pues yo no he hecho nunca portadas, o sea, no me líes con esto, yo no. Y bueno, fue maravilloso, le ha regalado los dibujos originales a Marina hace unos días cuando se vieron en Andalucía, y no sé por qué os cuento esta historia, estoy yo como Don Pablo, somos de la misma cultural en la primera página. Sí, el choque cultural en la primera página. Entonces, después de leer la Biblia durante 6 días y 6 noches, durante las cuales Sancho Panza duerme y ronca a placer a su lado en un hostal de mala muerte, Don Quijote dice, y es el único choque cultural, y ahí dice, o sea, ¿cómo vamos vestidos? O sea, aquí cantamos un poco. Él quiere arreglarlo. Pues se nota que da la nota. Y entonces le dice a Sancho, mira, aquí enfrente hay una tienda de ropa, por favor, baja y compra algo. Y entonces Sancho, con mucha inteligencia emocional y atletística, entra en una tienda de disfraces y están todo preparado para el... ¿cómo se llama la fiesta? El Halloween. Total, lo primero que ve es la armadura de C3PO y dice, esto Don Quijote le va a y entonces para él la siguiente percha es el Ewok, y entonces se compra el Ewok y entonces vestidos de esta guisa salen a la calle creyéndose que por fin están completamente adaptados a la gente. Bueno, es una de las muchísimas escenas disparatadas y realmente jocosas que tiene la novela, pero no es el tema es la desdicha que es este mundo en el que vivimos. También hay costumbrismo, ¿no? Por ejemplo, pasan por, no me acuerdo qué calle es, y entonces dicen, mira, Instituto Cervantes, vamos a conocer al señor Cervantes. Entran y al Ujiero, a no sé quién. Le dicen, por favor, que queremos ver, ¿y a quién tengo que anunciar? Y entonces cuando sale la famosa frase que luego es el título, anuncia a Don Quijote de Manhattan. Y ahora presentar en el Cervantes de Bruselas, digo, vamos a ver. Bueno, sí, a lo mejor que hacen boicot. Yo la novela la he seguido desde el principio, por razones que no voy a contar, pero casi la he seguido, no sé paso a paso no, pero bastante sin leerla. Yo la empecé a leer cuando me llegó el ejemplar, que me dieron la amabilidad de traérmela a mi casa, vamos. Y la verdad es que es una novela que se lee con mucho gusto. Y me parece una novela más inteligente. Y bueno, también yo estaba seguro que me iba a interesar, puesto que un autor que lees 3 libros y te interesa mucho, difícilmente el siguiente no te va a interesar, ¿no? Yo creo que, y sobre todo hay un cambio importante en tu obra, manteniendo algunos de los elementos anteriores, esa visión crítica del mundo, eso está en los cuentos y en las novelas, pero es distinto. Efectivamente, el humor tiene una dimensión que no tiene en tus libros anteriores, pero eso también bien dosificado, ¿no? Y también una gran trascendencia, una gran ternura, ¿no? Y la relación entre Don Quijote y Sancho, es el profesor Rico, pero que me hubiera explicado mucho mejor que yo, sabe mucho más que yo de estas cosas, pero es la misma y es muy distinta a la vez, o sea, y eso me parece que es difícil, ¿no? O sea, yo lo que me parece que es valioso en la novela es que partiendo de unos arquetipos muy conocidos, llega a otro lugar distinto. Si esos arquetipos son Don Quijote y Sancho Panza, no hay ninguna trinchería en lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, ir más allá de esos arquetipos tan machacados, tan copiados, tan remedados, etcétera, etcétera. Esa reescritura que haces de un clásico que es muy posmoderna, está muy bien hecha, pienso yo. Pero no recuerdan nada de su pasado. Cuando llegan de pronto caen en Manhattan, saben inglés, no sé qué misterio,
pero no recuerdan prácticamente nada, ¿no? Tienen algún eco, algún perfume de su pasado, pero no recuerdan quiénes han sido en la novela de Cervantes. O sea que en realidad son otros personajes en cierta forma, ¿no? Es un reto más, ¿eh? Pero es un reto ambicioso y difícil. Y además se han quedado sin montura. Sí, exactamente. Si recuerdan que alguna vez quizás subieron algún caballo, que tiran un burro, pero no tampoco exactamente bien por qué, ni cuándo, ni cómo. Pero sí, o sea, la presencia es tan importante que toda la novela es una peregrinación hacia Marcela. Él llama Marcela a la Torre de la Libertad. Sí, entonces... bueno, las dos primeras partes de la novela son comedia y la tercera es el Apocalipsis, ¿no? Donde Don Quijote está pues absolutamente obsesionado por llegar a Marcela, que además era, pues, bueno, tenía sentido porque es la simbología de la libertad y así es como se llama la torre. A partir de ahí ya es todo alegórico, porque cuando él logra encontrar a Marcela y llegar a la Torre de la Libertad, pues ya no es una torre, sino que se convierte en una columna enorme de agua y que se une al resto del diluvio, hasta que ellos pues van ascendiendo el nivel del agua y se quedan como dos náufragos hasta que bueno, encuentran un neumático y ahí ya sigue un poco la historia. Pero es muy importante la presencia femenina, es como todo el eje de peregrinación, ¿no? Hay incluso una escena en la que pasan delante de un teatro en Broadway. Sí, también, sí. Sí. Que hay una mano, porque están representando. Sí, ahí pasan por un teatro de Broadway y ahí están representando el testamento de María también, ¿no? Y hay protestas porque, bueno, esa obra en realidad pues originó muchas protestas porque pues ahí la Virgen María pues, tenía la voz que no había tenido, ¿no? Y hablaba de su hijo como una persona pues que había sido engañada de mismo, que, bueno, no sé si conocen la obra, pero entonces pues bueno, hacía hincapié en la figura de la voz de María, una voz muy humana, y ahí hay un diálogo metaliterario, ¿no? Porque Don Quijote dice que no sabe si intervenir, ¿no? en favor de la Iglesia católica o si como es producto de la invención, ¿no? Y de la creatividad y de las musas, se dice, pues debería dejar esa obra y no meterse en problemas, ¿no? Y deciden que como es ficción, pues lo va a respetar, ¿no? La obra es de Colm Toynbee, el escritor irlandés. Bueno, es uno de los grandes escritores